felices, amigos todos de Tertulia de Artistas. Bueno, sabéis que estamos retransmitiendo por la cadena de medios Sound Spain, Masanasa Poble y RTV Difusión. También en colaboraciones con FM. Amigos, pues bueno, ahora vamos a cambiar de tercio. Vamos a coger la pluma e irnos a otros mundos literarios, porque hoy tenemos un gran invitado. Hoy nos acompaña Víctor Beato. Muy buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Luis. Qué maravilla de estés aquí con nosotros, Igualmente. compartiendo Tertulia de Artistas. Bueno, tienes tu tercera novela actual que acabas de editar, Cosiendo el corazón. ¿Y por qué te has decidido ahora por este estilo literario? Bueno, primero muchas gracias por haberme invitado a esta tertulia. Y nada, pues sí, es la tercera, como has dicho, y realmente no, cuando estás escribiendo no te decides por ningún estilo, por ninguna referencia, simplemente buscas una historia que sea bonita, que enganche, y decides, tiro adelante y escribo. Y sí, la primera fue una novela negra, la segunda una más histórica, y vi una historia dramática en esta novela y se me ocurrió una idea, cuando estás así en casa, en solitario, hizo clic en la mente y dijo, oye, lánzate a ver a este estilo, cómo puede ser. Y sí, me lancé a ese estilo, un drama romántico, digamos, donde ocurren muchas secuencias dentro del libro, que de ahí viene la portada, una rosa sangrando, por lo que es la historia que viene dentro. Sí, quise cambiar el registro y creo que está yendo bastante bien. Bueno, has cambiado de editorial, ahora estás con Círculo Rojo. Sí. ¿Y en qué te inspiras? ¿Qué es tu musa para tus personajes? Mi musa para los personajes, ¿quieres que te lo diga, no? Pues es la soledad. La soledad, que es un arma de doble filo. Un arma de doble filo porque la soledad es la que en silencio te ayuda a crear tus personajes, a crear una historia y a crear un mundo nuevo en solitario, tú y tu habitación. El otro filo es exactamente la palabra, que estás solo, la cabeza da muchas vueltas y te encuentras en momentos que no te sale nada, que no hay nada de inspiración en tu cabeza, y es cuando ya dudas en seguir o no. Y entonces te quedas clavado, te quedas la mente en blanco, cierras el ordenador y a otra cosa. Y en el momento que te viene algo, digamos que le tiendes la mano a la soledad y vuelves a ella, porque es cuando te viene. Entonces, por eso digo que es un arma de doble filo. O sea, es lo que te inspira. En verdad, estar solo, estar con la cabeza limpia, y es cuando te puede venir algo. Pero bueno, esto me pasa a mí, le pasa a un cantante y le pasa a cualquier artista. Es cuando estás solo, es cuando más vueltas le das a la cabeza y es cuando surge la chispa porque estás tranquilo. ¿Y en qué estilo te sientes más cómodo para expresar, para narrar? Si te soy sincero, he estado muy a gusto en los tres que he hecho. Nunca pensé, porque no es mi estilo, nunca pensé que una novela de este estilo que he escrito ahora pudiera llevarme a lo que tú me estás preguntando, pero realmente sí, realmente me he sentido muy cómodo, me he sentido bastante cómodo con esta novela, y al repasarla y volver a repasar para que quede limpia, sí que me he sentido bastante a gusto. La primera, que fue una novela negra, una novela policíaca, estuve súper a gusto, la verdad. En ese estilo de investigación sí que estaba muy bien. Pero nunca pensé que en ese estilo pudiera hacerlo. Sí que tengo que agradecer a mi pareja, Estefanía, que es mi pareja, que me ayudó a organizarme
una historia de este sentido, porque siempre hay gente que le gusta todo esto, pero no solo de romances ni de amor, como yo soy como soy y como he escrito novela negra, quise meterle un drama a esta novela, entonces ya queda diferente. No es una novela de amor, no es una novela de romance, es un drama sobre una chica que busca sus sueños y no llega, no se ve nunca cumplido por el drama que sucede dentro de la novela. Entonces sí que bastante a gusto me he sentido en ese estilo. No lo pensaba, pero me he sorprendido yo mismo. Bueno, y en este estilo, en esta tercera novela que tienes ahora en el mercado, bueno, amigos, tenemos una llamada telefónica aquí ahora, en plena entrevista, porque bueno, está teniendo muchos seguidores nuestro amigo Víctor Beato. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos llama? Me llamo Victoriano. Victoriano. Bueno, Sí. ¿alguna pregunta? ¿Algo Sí, que quieras comentar a nuestro invitado de hoy, Víctor Beato? Sí, quería hacerle una pregunta. Quería decirle en qué se ha inspirado para relatar esta novela. Buenas tardes, Victoriano. Buenas tardes. Bueno, como he dicho hace un poquito por encima, no es que me haya basado en nada concreto, simplemente en lo que es buscar una historia que sea de actualidad, que enganche a la gente, que esté dando que hablar, ya que aquí lo que es la historia interiormente da que hablar cuando se lee, porque es una cosa de actualidad que está ocurriendo. Entonces, con tintes dramáticos y con tintes románticos, pues he querido unir todo en uno y hacer una novela que pueda enganchar a la gente. No por nada en concreto, sino porque es algo actual, es algo que la gente puede buscar y es algo que creo que cuando se lea puede dar que hablar por el sentido que hay dentro, por lo que es la historia de dentro. Muy bien. ¿Y cómo te sientes tú después de haber escrito esta novela? La verdad es que me siento bastante bien, o sea, bastante a gusto. Sí, como digo, nunca había pensado en que esta novela podía llegarme a llenar, pero la verdad es que sí, que me he sentido bastante a gusto y creo que la gente está respondiendo bastante bien. Me he sentido bien, sí. Bueno, pues nada, yo me la he leído y es una novela, de luego, muy digna muy bonita y muy digna de leer. Me alegro mucho y espero que te vaya muy bien. Muchas gracias por haberla adquirido. Amigo, Muy bien. ¿usted Hola. es lector de Víctor Beato? Sí, yo ya me he leído los 3 libros que ha hecho y desde luego al cual mejor sí. Bueno, hemos podido ver la influencia que tiene en la librería cuando presentó su libro. Estuve yo presente y bueno, no cabía, estaba todo de bote en bote la librería. Y verdaderamente es que le animamos a que siga escribiendo, a que nos siga intrigando con sus narraciones, amigo? Sí, claro que le animamos y sobre todo si tiene la línea que lleva ya le digo, en los 3 libros, 3 novelas que yo las he leído y desde luego si sigue así yo creo que tendrá futuro, sí. Pues muchísimas gracias Muchas por gracias. participar Muy bien. aquí con nosotros en Tertulia de Artistas vía telefónica y Muy bien. continuamos con nuestro programa, amigos. Bueno, ya podéis ver que van llegando artistas aquí a nuestro plató, a nuestro estudio 1 de RTV Difusión aquí en el Ateneo Marítimo. Y es que verdaderamente los artistas que elegimos, artistas que quieren pasar por aquí, por nuestro estudio. Tenemos otra llamada telefónica. Nos llega otra llamada. Vamos a ver quién entra ahora en plató. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es el que está con nosotros aquí Hola. en Tertulia de Artistas? Me llamo Adrián. Adrián, lector de Víctor Beato. Sí, exacto. ¿Qué le quiere contar? ¿Qué le quiere expresar en
en toda esta trayectoria que está teniendo extraordinaria literariamente? Pues mira, le quería decir que como tercer libro que leo ya suyo, y pues que va progresando y que cada uno que leo me gusta más y me entretiene mucho. Muchas gracias, Adrián, por llamar. De nada, pues eso, quería decirte que la verdad es que están muy bien todos tus libros, y respecto a este último, que es el más reciente, pues quería hacerte una pregunta, Claro. ya que me ha dejado intrigado lo que es el final del libro. Me ha gustado, por supuesto, me ha dejado intrigado, y quería preguntarte si has pensado en escribir una segunda parte o piensas hacer otra cosa. Pues bueno, primero gracias por leer mis libros, por llamar. Y nada, pues a tu pregunta es difícil de contestarte, la verdad, porque no soy muy dado a segundas partes, a trilogías ni nada de eso. Pero sí que, como lo he comentado antes a la anterior llamada, sí que me he sentido muy a gusto con esta novela, y me llama volver a hacer algo y incluso a aumentar lo que es esta historia. Pero sinceramente no te puedo decir, porque tendría que pensarlo mucho. No soy muy dado a esto, pero bueno, nunca se sabe. Bueno, pues nada, de todos modos, si continúas con una segunda parte, que a mí personalmente me gustaría que así fuese, que se salga muy bien, y si prefieres escribir otra historia o te llama más la atención escribir otra cosa, pues que tengas la misma suerte que con tus otros 3 libros, y nada, seguir adelante. Pues muchas gracias, y nada, ya por las redes sociales, si me decido hacer esa segunda parte, estarás informado y enterado, no te preocupes. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, lo tendremos aquí también, ¿eh? Aquí daremos la noticia si hace cualquier otra narración, otra novela o una segunda parte. Aquí en RTV Difusión estará la primicia. Bueno, amigo, Muy bien. que Va. verdaderamente es que está teniendo muchísima afluencia, muchos seguidores con todas estas novelas, estas narraciones que está haciendo nuestro amigo Víctor Beato. Sí, ya veo. Eso es que está muy bien. Está muy bien toda la historia y los 3 libros. Muchas gracias. Pues continúa en nuestra sintonía tertulia de artistas aquí en RTV Difusión, y nosotros seguimos amigos, porque bueno, tiene muchísimas cosas que contar nuestro invitado Víctor Beato, y estás programando, estás en vistas de realizar otro proyecto, otra... Sí, claro. Esto no para. Siempre te queda la cosa de como de que ¿por qué escribes? Porque en realidad no se vive de esto. Yo no vivo de esto. Continuamos, amigos. Verdaderamente es que tenemos un gran invitado esta tarde. Estamos con sonido telefónico. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto de comunicarnos aquí en dime. nuestro programa Tertulia de Artistas? Con Estefanía. Estefanía. Bueno, ¿alguna pregunta, algo que quieras comentar a nuestro invitado? Mira, yo en primer lugar darle la enhorabuena por el libro, Muchas gracias. porque me ha gustado mucho, la verdad, me lo he leído de tirón y bueno, me he quedado encantada. Entonces yo lo que quería preguntarte es si, bueno, supongo que la gente que se lo haya leído, me imagino que tendrá la misma pregunta que yo. Cuando llegas al final te quedas como un poco como que ¿qué pasará? Yo lo que quiero saber es si el final lo has hecho abierto para una segunda parte. Bueno, buenas tardes, Estefanía, gracias por llamar. Bueno, en realidad
ya he contestado antes una cosa de estas, pero nunca dejas, o sea, siempre dejas el final abierto en todas las novelas, por si llega algún clic, como antes he dicho, en la cabeza y te hace seguir la historia en otro libro. Pero en realidad nunca lo haces con expensas de, por lo menos en mi caso, a propósito de decir voy a hacer una segunda parte, porque no soy muy dado, como he dicho antes, a trilogías, a segundas partes. Pero bueno, nunca me cierro puertas a hacer otra novela de este estilo o la continuación de la misma. Entonces, siempre en el primero, El paraje de las brujas, en el segundo, Almagriv, y en este, de Cosiendo el corazón, siempre dejas algo abierto por si surge la chispa y te apetece hacer una segunda parte. Pero bueno, sí, que siempre dejo lo abierto por la ocasión, y así pues lo que son los lectores también se quedan con lo que es la intriga, de decir, pasará esto, pasará lo otro. Entonces siempre quedan en seguirte luego para una segunda parte, una posible segunda parte. Entonces intento hacerlo, pero no sé lo que voy a hacer aún. O sea, tengo proyectos, pero no sé si va a ser este o voy a escribir otro libro y después voy a continuar con este. No lo sé, no lo sé ahora mismo. O sea, no sabes qué estilo que puede ser otro estilo diferente, totalmente. No quiero fijarme en un estilo. Me gusta escribir historias, me gusta que la gente lea mis historias, me gusta que la gente, la mente de cada día, que estamos muy saturados de todo, se vada y lea cada historia como ella quiera, y que se meta dentro de la historia. Pero no me gusta fijarme en un estilo policíaco, en un estilo histórico, un estilo romántico. No. Según surja la historia la escribo, no me voy a fijar un estilo, no lo sé. Pues muy bien, pues era eso. Pues muchas gracias por nada, llamar. pues eso, darte la enhorabuena y que esperamos el siguiente. Gracias. Muchísimas gracias. Y vas a venir cuando escriba la otra narración, vendrás por la librería para escuchar la conferencia de Víctor. Claro, por supuesto, ahí estaré. Muchísimas gracias, pues, por participar aquí en el programa Tertulia de Artistas. Muchísimas gracias. Gracias. A vosotros, adiós. Amigos, pues continuamos aquí en la entrevista literaria. Bueno, Víctor, nos han llamado personas de diferentes Sí. tipos de personas. ¿A qué público va dirigido la novela actual, Cosiendo al corazón? Bueno, en realidad puede leerla toda clase de público, toda clase. Continuamos con el hilo telefónico. Más público, más personas que quieren contactar con Víctor Beato, nuestro escritor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Para Víctor? Sí. Soy Rita. Rita. Nada, pues, sí, Rita. Pues lo que quieras, aquí al lado tienes a Víctor. Te está escuchando. Vale, pues nada, pues que yo le haría tantas preguntas, pero creo que ya habrá respondido a bastantes. Pero de todas formas yo le quiero decir que soy muy fan suyo, que cuando tuve el primer libro en mis manos fue El paraje de las brujas, me gustó mucho, y nada, y esperando el segundo libro, al final llegó a mis manos, que lo leí 2 veces, al final me llegó al alma, una historia que contar, se llama, con más ansia esperé el tercero, y si el primero me gustó, el segundo también, pues el tercero fue una fuera de serie. Una novela muy interesante, y espero que la lean todos los lectores, porque merece la pena leerla. Me ha gustado mucho, Cosiendo el corazón, así se llama, la recomiendo a todo el mundo, que la lean, y mucha suerte, Víctor, muchas gracias por estos 3 libros tan maravillosos, tan bonitos y tan buenos. Bueno, la librera donde presentó Víctor su libro está aquí, está en nuestros estudios. Luego va a estar con nosotros también. Ah, sí, ¿cuándo? La librera, sí. La librera, dentro de unos momentitos estaremos aquí en pantalla con Gema, que es la que presenta todo este escaparate maravilloso de libros que tenemos
en Primado Rex. Sabes que vamos a la próxima temporada, estaremos en directo, saldremos en directo y se podrá hablar y ver tranquilamente, podremos contactar en el momento, oyendo y viendo a nuestro invitado Víctor, porque nos promete que vas a estar con nosotros otra vez. Sí, sí, claro, por supuesto. Y agradecer a Rita que ha llamado y que me alegro que le haya gustado las 3 novelas y que muchas gracias por haber llamado y por lo menos comunicármelo. Pues sí, pues así es, y así te lo digo, que ya me he leído los 3 y ya te digo que el primero fue maravilloso, el segundo ya, eso fue fuera de serie, pero es que este tercero ya ha sido encantador, y entonces maravilloso, bonito, bueno, y yo lo recomiendo a todos los lectores, porque si uno era bueno, los 3 son, pues para no perdérselo, para leerlo. Ahora llega el verano, llega la ocasión de leer, que nos falta leer bastante, y que me gustaría que todo el mundo lo compraran para que viese que es maravilloso. Vale, pues muchas gracias. Pues nada, Víctor, adelante y mucha suerte. Nada, gracias a vosotros que sois los lectores, son los que nos hacéis que podamos escribir. Y a ti por haberlo escrito y por tener ese fan de escribir. Gracias. Vale, gracias, Víctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Tertulia de Artistas y continuamos, amigos, y porque queremos que nos des la noticia, queremos saber tus inquietudes, por dónde van a ir tus nuevos trazos literarios, porque en la reseña que hemos visto de la editorial actual que estás ahora, nos cuenta que atrapas desde un primer momento hasta el final, atrapas al lector y que buscas que se evada de los perjuicios de la sociedad. Sí, la verdad. Por eso decía en la anterior pregunta antes, cuando has preguntado a qué público va. En realidad va a todos los públicos porque desde lo más, ya te digo, es una historia romántica, un drama romántico, pero hay tintes, pues de eso, de un poco de digamos, como vulgarmente se llama, sexos, amor, violencia un poquito. Entonces hay una mezcla de todo. Por eso la gente suele engancharse a todo y saber qué va sucediendo. Pero no hay que todo lo que pasa en el libro es realidad, y no hay que quitar a la juventud de lo que puede pasar, de lo que no puede pasar. O sea, por eso que el público es aunque sea una novela un poco en tintes y por capítulos un poco fuerte en algunos momentos, en forma de sensibilidad, los jóvenes lo saben, saben lo que hay en esta sociedad, saben lo que hay. Hay temas de droga dentro del libro, o sea, es que todo se sabe. Entonces, pero claro, es una novela que se puede leer desde cuando ya empiezas a leer hasta el más mayor. Además, creo que cada persona, cada edad es sabia en su edad. O sea, el joven es sabia en su edad y el más mayor es sabia en su edad. Entonces sabe en cada momento lo que va a ver en la novela, lo que está leyendo, si es verdad, si no es verdad, sabe las consecuencias que tiene cada cosa. Estamos muy avanzados ahora mismo en todo esto en redes, o sea, saben, nadie se va a escandalizar por leer que hay una cosa de violencia, que hay una cosa de sexo, que hay una cosa de drogas, que hay... Entonces, a cada persona que le pase algo de esto, pues de ahí el título, tiene que coser su corazón y tirar adelante. Lo que le sucede a la chica de la novela es que en busca de sus sueños no consigue, por unas razones, no consigue hacerlo realidad, pero ella, consiguiendo su corazón, intenta tirar adelante hasta a ver si puede conseguir algo, que es lo que no tenemos que hacer todos en esta vida, intentar conseguir nuestros sueños. Porque lo que te digo, yo no escribo por digamos, ganar dinero o por, digamos, tener fama, ¿no? Yo escribo porque me gusta escribir, solo que la gente me diga, como ahora, he leído tu novela, ya soy agradecido, o sea, no vivo de esto. Pero, tantos y tantos seguidores que tienes, lectores. Yo me quedé extrañado de verdad cuando fui a la librería que tenemos el privilegio de contar en Primado Rex, y vi tantas y tanta gente interesado y preguntando por tu literatura. Sí, yo la verdad es que estoy muy agradecido a toda esa gente. Lo dije allí en la presentación, muy agradecido.
y lo que ocurre es que, claro, normalmente la gente busca a los que son ya, digamos, famosos o que tienen una carrera más hecha, pero bueno, nosotros tenemos que luchar y meternos por medio. Si no, nos quedamos hundidos en un rincón y ¿qué hacemos? Nada, pero tenemos que luchar contra ellos también. Nosotros también sabemos escribir. Lo que pasa es que la gente no nos da muchas veces la oportunidad y a lo mejor tú tienes un libro de los que somos menos conocidos y a lo mejor te gusta más que lo que tú te has comprado de antes. Sí, Pero eso nunca, ha pasado. nunca se nos da la oportunidad. Yo quiero que nos den una oportunidad también a los que empezamos. Empezamos, yo ya llevo 3, pero yo por mí estoy empezando en esto, la verdad. Pero bueno, yo solo empezando, yo he estado en Madrid, he estado en televisión. Ahora estoy aquí con vosotros, he estado en Valencia en la Feria del Libro, he estado ya en muchos sitios, me han entrevistado en muchos sitios, pero bueno, siempre en una librería cuesta que se quede en tu libro, cuesta que la gente confíe en ti porque no te conoce y va siempre, aunque no sepa de qué va el libro, va siempre al que ya conoce. Le da igual lo que escriba, pero como sabe que ese es el que compra, pues va por él. Pero yo desde aquí pues intento llamar a la gente que a los que no somos tan conocidos, da igual que sea el mío, yo en este caso porque sea el mío, pero da igual que no sea el mío, que sea otra persona, que nos dé la oportunidad a los que no somos tan conocidos, estamos metiéndole la cabeza en todo esto, que nos dé una oportunidad porque puede que nos sorprendamos a muchas personas. Bueno, y hay amistad, amor, traición, secretos, engaño, para invitar a la gente a vivir la vida que se quiere, que uno desea. Sí. ¿Cómo planteas tú el drama? ¿Cómo lo elaboras para...? Pues lo que es lo que te digo, es una chica que busca, como cualquier persona, es que lo que yo escribo no es una cosa de ficción, siempre basado en algo real. Entonces, una chica que busca, en este caso, como podemos ser cualquiera de nosotros, un sueño, que es tener hijos, casarse con su pareja, etcétera, se le trunca por una serie de circunstancias y de ahí, digamos que se le rompe su corazón, que luego tiene que coser, por eso el título de antes que digo. Entonces, todas las personas tenemos en nuestra vida drama, tenemos secretos, tenemos engaños, tenemos amistad, tenemos etcétera, etcétera. Entonces, a esta chica le sucede todo esto y es lo que yo quiero dar a la gente, eso que sucede en realidad. Lo que sucede en realidad, pero que a lo mejor gente que aún no ha vivido eso pueda disfrutarlo con esta novela y se meta dentro de la historia para que lo pueda vivir leyéndolo. Porque como siempre he dicho, el cine lo estás viendo porque alguien te lo ofrece. Pero esto lo lees tú y te creas tu propia historia, nadie te la va a dar. Yo pongo ahí un personaje, pongo una historia, pero cada persona que se lea ese libro puede imaginarse el lugar, cómo ha pasado, sus circunstancias, entonces eso es bonito también, porque la gente se crea su propia historia. Entonces da que hablar por eso, porque luego dentro del libro lo que sucede, la pregunta es que hay muchas cosas que llaman la atención y que dan habla a la sociedad por el amor que se crea entre personas, que puede ser criticado, o puede ser entre dos personas del mismo sexo, ¿sabes? Entonces la gente puede dar que hablar, la sociedad se escandaliza y a lo mejor no se busca eso en realidad, sino buscas una compañía, buscas, etcétera, mil cosas. Entonces eso suele suceder en la novela, en algún relato, y de ahí que la gente vea a ver qué va a pasar al final del libro. Y claro, por eso queda abierto. Bueno, ¿cuándo tendremos otro libro? Otra novela. Bueno, en el momento que acabas uno, empiezas otro. Ya estás pensando en otro. Pero, como te digo, tengo algo en mente y tengo algo ya en base escrito, pero no sé si va a ser primero algo sobre lo mismo de continuación o dedicarme a algo que me venga nuevo. Porque, como te digo, ninguna de las tres es igual. Simplemente te hace clic una historia y quieres desarrollarla. Entonces, sí, espero que seguir con los libros, en breve ya tener algo avanzado, pero no te puedo adelantar qué estilo, no te puedo decir ya, porque hace un mes que ha salido, entonces no sé si voy a seguir con lo mismo o me hará la cabeza, o esa soledad que te he dicho antes me dirá, escribe sobre otra historia. Entonces no quiero adelantarme, tampoco yo. ¿La editorial te pone algún límite, te marca algunas pautas para decir, hay que empezar ya un nuevo libro? No, porque
porque en realidad, digamos que ahora, si son las editoriales grandes, sí que te marcan una pauta, de hecho está que se quedan tus derechos, claramente, se quedan tus derechos, las editoriales grandes compran tus derechos y digamos que ya son las que mandan sobre ti en ese sentido. En esta editorial no, en esta editorial es como una autoedición que yo he querido hacer y ellos te dan todas las ventajas de tenerlo en todos los lugares de internet, en todas las plataformas de librerías electrónicas lo puedes adquirir y no te marca ninguna pauta, simplemente cuando tú tengas una historia. Lo que sí que tiene, por ejemplo, es que tiene departamentos de corrección, departamentos de imprenta, departamentos de portada, y eso es lo que me gustó, que es muy profesional en ese sentido, esta editorial. Entonces, cada departamento te va guiando por dónde va la historia, y a pesar de tú repasar después de escribir la novela, no sé, miles de veces hasta que dejarla limpia y quitarle, digamos, las hojas que sobran sobre lo que no tiene nada que ver con la historia, o ríos sueltos que quedan, que no fluyen al final de la historia, que no sirven para nada, tienes que quitarlos. Sí, luego cuando aún queda algo de resquicio, sí que es la editorial y su departamento de corrección la que te ayuda a quitar lo que sobra. Sigue con nosotros, sigue y contándonos cosas, contándonos más historias, todas tus novedades, todos tus proyectos aquí en Tertulia de Artistas. Amigos, bueno, estamos llegando ya casi al final. Sabéis que nos podéis sintonizar por medio de cualquier dispositivo en internet, por televisión normal que tenga adicionado el internet, y también por